La cueva de los susurros y el chimpancé sabio. Hace muchos años, en un rincón remoto de la selva colombiana, vivía un niño llamado Carlos. Carlos era un niño curioso y lleno de energía, que siempre se aventuraba en los senderos frondosos de la selva que rodeaban su pequeño pueblo, en las montañas de los Alpes. A pesar de que su madre siempre le advertía sobre los peligros de adentrarse demasiado en el bosque, Carlos no podía resistir la tentación de explorar los rincones más ocultos de la naturaleza. Su pasión por descubrir lo desconocido lo llevaba a lugares que pocos se atrevían a pisar. Un día, mientras recorría un sendero que nunca antes había caminado, Carlos encontró una cueva escondida tras una cortina de lianas y musgo. La entrada era pequeña, casi como si la misma tierra se tratara de esconder del mundo. Intrigado y sin pensarlo demasiado, decidió adentrarse en la cueva, sin saber que este sería el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre. A medida que caminaba por el oscuro pasillo, las sombras danzaban en las paredes y un extraño susurro parecía llenar el aire. Era como si la cueva estuviera viva, como si hablaran un idioma antiguo que solo aquellos con un corazón puro podían entender. De repente, un rugido suave se escuchó y Carlos, alarmado, tropezó y cayó en una grieta que se abrió bajo sus pies. Cayó en un profundo abismo que lo llevó a un vasto salón subterráneo lleno de estalactitas y estalagmitas, y allí la oscuridad parecía envolverlo por completo. Pero un brillo suave emanaba de unas piedras que decoraban las paredes, iluminando el lugar con una luz mística. A lo lejos, entre sombras, Carlos vio algo moverse. Un ser pequeño y peludo, con ojos grandes y expresivos. Se acercó a él. Era un chimpancé, pero no un chimpancé cualquiera. Este parecía tener una mirada sabia, casi humana, como si hubiera vivido en ese lugar durante siglos. El chimpancé, sin miedo, se acercó a Carlos y le extendió su mano. Carlos, asombrado y sin comprender bien lo que sucedía, tomó la mano de aquel animal. ¿Te has perdido, pequeño humano?, preguntó el chimpancé, pero lo hizo con una voz suave, como si el eco de la cueva le otorgara poder. Carlos, sorprendido por la pregunta, asintió con timidez. El chimpancé, con una sonrisa amable, le explicó que esa cueva era un lugar antiguo, lleno de secretos y magia. Aquí las leyendas de la selva cobran vida, dijo el chimpancé. Y aquellos que tienen el corazón abierto pueden aprender que los espíritus de la tierra se respetan. Durante los días que siguieron, Carlos y el chimpancé, a quien el niño decidió llamar Tuma, se convirtieron en grandes amigos. Tuma le enseñó a sobrevivir en la cueva, mostrándole cómo encontrar agua de los manantiales subterráneos, cómo recolectar frutas de los árboles que crecían en las paredes de la cueva y cómo evitar que los animales peligrosos cenaran él. Además, Tuma le enseñó a escuchar la voz de la tierra, ese susurro místico que le hablaba a través de los ecos y las piedras. Una noche, cuando la luna llena iluminaba la entrada de la cueva, Tuma llevó a Carlos
al centro de la sala principal. Allí, este es el círculo de los ancestros, le dijo, un lugar sagrado donde los espíritus de la selva se reúnen, le explicó Tuma. Carlos, intrigado, se sentó junto a él. Fue entonces cuando por primera vez el niño pudo escuchar claramente los susurros que flotaban en el aire. Eran voces, sí, pero no de personas. Eran los espíritus de los animales, las plantas, las montañas, que hablaban en un idioma antiguo, lleno de sabiduría. Las voces le contaron historias de tiempos olvidados, cuando los hombres y los animales vivían en armonía, y como el equilibrio de la naturaleza se mantenía cuando se respetaban los secretos de la tierra. Una de las voces, suave pero firme, le habló a Carlos directamente. El que escucha la selva aprende a vivir con ella. En ese momento Carlos comprendió que su aventura no solamente era sobrevivir en una cueva, sino también aprender a respetar y entender la naturaleza, como lo habían hecho Tuma durante toda su vida. Con el tiempo Carlos se convirtió en un joven sabio. Con la ayuda de Tuma aprendió a vivir en equilibrio con la selva, a leer las señales de la naturaleza y a entender el lenguaje de los animales. Cuando finalmente encontró la salida de la cueva, ya no era un niño curioso que había entrado, sino un joven lleno de sabiduría, con el corazón y la mente abiertos a los misterios de la tierra. Regresó entonces a su pueblo, donde compartió su conocimiento y sus historias. Los ancianos del lugar lo recibieron como un sabio, y su nombre se convirtió en una leyenda. Cada vez que alguien se perdía en la selva, el pueblo recordaba la historia de un niño que fue guiado por un chimpancé, y como el vínculo con la naturaleza y el respeto por los espíritus de la tierra era el camino hacia la supervivencia. Y así la historia de Carlos y Tuma, el chimpancé sabio, perduró en el tiempo como una de las leyendas más queridas de las montañas colombianas. Una historia que recordaba a todos que a veces las aventuras más grandes no se encuentran en el mundo exterior, sino en lo profundo del entendimiento entre la naturaleza y nosotros mismos.